Eran tiempos difíciles, años amargos. La peor depresión de la historia moderna empezó con la caída de la bolsa en 1929. Habría de durar hasta que la Segunda Guerra Mundial hiciera trabajar de nuevo las líneas de ensamblaje y pusiese en movimiento a los tractores de las granjas. Las estadísticas aún son alarmantes. En 1932, 13 millones de personas estaban sin trabajo ni esperanza. La policía de Nueva York distribuía alimentos a miles de ciudadanos hambrientos. Los menos afortunados buscan sus alimentos en los depósitos de basura de la ciudad. Unos pocos encontraron una cierta forma de alivio. Los exagentes de Wall Street vendían manzanas en las esquinas de Manhattan. Las personas que perdieron sus hogares vivían como y donde podían. Los cesantes no tenían dónde ir. Viajaban en los trenes y vivían en campos de trabajo temporales. Eran arrestados en un estado y enviados a otro y a otro. Muchos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y ahora formaban parte de un ejército de desempleados. Eran los desarraigados. Tal vez las pérdidas de la depresión no se pueden medir en términos de desempleo o de caída del Producto Nacional, sino en el desperdicio de vidas, en carreras destruidas y hombres que no podían trabajar en lo que estaban capacitados, en niños sin educación. La gente aprendió a vivir sin esperanza, sabiendo que el gobierno federal no los podía ayudar, sabiendo que era poco lo que el presidente Herbert Hoover deseaba o podía hacer respecto a la depresión. Estamos convencidos de que hemos superado la crisis financiera, una crisis de una gravedad sin paralelo en la historia del mundo, y que con la superación, la confianza y la esperanza han reaparecido. Pero eran tiempos sin esperanza. Hoover estaba equivocado. La depresión continuó. Las empobrecidas familias vivían al borde de la desesperación. La presidencia de Hoover estaba próxima a su fin. La elección de 1932 no fue disputada. El desacreditado Herbert Hoover hizo campaña por una presidencia que ya no quería. El gobernador demócrata de Nueva York ganó en todo el país. Los observadores políticos esperaban poco de Franklin Delano Roosevelt, pero en solo 100 días quedó demostrada su equivocación. Roosevelt empezó a trabajar en el nuevo trato, The New Deal, el mismo día que asumió la presidencia el 4 de marzo de 1933. Antes que nada, permítame expresar mi firme creencia que la única cosa a la que debemos temer es al temor mismo. Con esas palabras, Roosevelt marcó la partida del más grande experimento social de la historia. Este nuevo trato constituía una serie de audaces y controversiales medidas destinadas a terminar con la depresión e iniciar la recuperación económica. Algunas funcionaron, otras no. A fines de 1933, Roosevelt explicó al pueblo norteamericano lo que se había hecho hasta ese momento. En el corto lapso de estos meses, me he convencido de que a lo menos 4 millones han conseguido empleo. Dicho de otra manera, el 40% de los que buscan trabajo lo han encontrado. Eso no significa, mis amigos, que yo y ustedes estemos satisfechos o que nuestro trabajo ha terminado. Tenemos un largo camino que recorrer, pero estamos en marcha. Tal vez la mayor contribución de Franklin Delano Roosevelt a la política de los años 30 fue dar esperanza y fuerza a un pueblo que estaba desmoralizado por la depresión y la inactividad del gobierno. Roosevelt tenía una personalidad cálida y atrayente. Fue el primer presidente que utilizó las apariciones en público y los medios de comunicación para promover sus programas y lograr apoyo popular. Fue un presidente de sonrisas y consignas, una persona buena y entusiasta. Cuando ese momento llegue, pienso que todos debemos reunirnos y regocijarnos. Habló directamente al pueblo norteamericano. Este abogado del hombre común era también un político consumado. Este es otro caso en que un sueño se convirtió en realidad.
No puedo decirles cuán feliz estoy con lo que se ha logrado en el corto plazo de un año. Tenía fe en que el nuevo trato funcionaría, y esa fe le renovó la confianza al pueblo. Roosevelt restauró la creencia en el sueño norteamericano. Roosevelt rescató el sistema bancario creando la Corporación Federal de Seguros para los depósitos y así renovó la confianza en los bancos. No obstante, la depresión se prolongaba y empeoraba. Las grandes esperanzas del primer año del nuevo trato fueron cruelmente destruidas por la imposibilidad de recuperar la plena salud económica. Roosevelt empezó a ser objeto de fuertes críticas. Había un creciente desencanto respecto al progreso y las posibilidades que ofrecían muchos de sus programas. Algunos dieron resultados inmediatos, como la Corporación de Conservación Civil, que tomó a millones de niños de las calles y los puso a trabajar en proyectos de conservación y restauración. Pero otros programas, como la ayuda a la construcción, necesitaron años para mostrar su eficiencia. El presidente Roosevelt aseguró repetidamente al pueblo que esos programas funcionarían oportunamente. En un esfuerzo por mantener el apoyo popular, Roosevelt puso a fotógrafos y cineastas a trabajar para el gobierno. Su presidencia sentaría precedentes tanto de progreso nacional como de progreso derivado del nuevo trato. Con el entusiasta respaldo presidencial, la Administración de Seguridad Agrícola contrató fotógrafos para mostrar la forma en que vidas ordinarias se convirtieron en extraordinarias debido a la pobreza, el sufrimiento y la desesperanza. En momentos en que las estadísticas no eran confiables, las fotografías pusieron las cosas en términos humanos. Los fotógrafos demostraron que el nuevo trato era necesario. La gente todavía se siente tocada por el contenido de las fotos. Compasión despierta a esa gente arrancada de sus trabajos y del propósito de sus vidas. Pero hay algo optimista y positivo en esas fotografías. Una creencia de que esas personas sobrevivirían y resistirían. Ese era el mensaje del nuevo trato. También se filmaron películas. El presidente Roosevelt personalmente encomendó a Penn Lawrence la confección de un documental sobre el río Mississippi. Ese film, titulado El río, grafica el daño causado por la erosión. Muestra las inundaciones que periódicamente hacen peligrar las vidas y los medios de sustentación de quienes trabajan las ricas tierras a lo largo del Mississippi. Alimentos y agua se necesitaban en Louisville. 500 personas habían muerto y 5.000 se encontraban enfermas. Alimentos y medicinas se requerían en Lawrenceburg. 55.000 personas sin hogar en Evansville. Alimentos y medicinas eran necesarios en Aurora. Alimentos, medicina, albergues y ropa. 750.000 damnificados a lo largo del valle. Este documental demostró a los norteamericanos que el nuevo trato podía generar un mejor futuro para el país. Fue en realidad propaganda para la autoridad del Valle de Tennessee, un programa de Roosevelt para construir represas en el área. Guntersville, and Pickwick and Chickamauga. A series of great barriers that eventually will transform the old Tennessee into a link of freshwater pools. Pero no se puede planificar el agua si no se planifica la tierra. El paso a través de la montaña, los campos erosionados y los barrancos vaciaban sin control el agua al río. No se puede planificar el agua y la tierra si no se planifica para la gente. A lo largo del valle, la Administración de Seguridad Agrícola había creado un modelo de comunidad agrícola. Vivían en casas propias que pagaban a largo plazo. Los asentados tendrían la posibilidad de compartir la riqueza del valle. Más aún, la Administración de Seguridad Agrícola había prestado cientos de miles de dólares a los agricultores del valle, los cuales se habían visto atrapados por la depresión y la necesidad de ser autosuficientes.
La ciudad termina con un llamado al gobierno y a la industria privada para que trabajen juntos por un mañana mejor. También sirvió de propaganda para las ciudades de la zona agrícola. Aquellos proyectos habitacionales que el presidente Roosevelt había respaldado en la formidable campaña publicitaria del Nuevo Trato. No solo permitieron ofrecer una mejor vida, además crearon miles de trabajos en la industria de la construcción. Un ejemplo fue la ciudad de Greenbelt, en Maryland, una comunidad suburbana construida y respaldada por el gobierno para familias de bajos ingresos. Greenbelt está enclavada en los suburbios de la capital de la nación. Mostró todas las características de la visión del Nuevo Trato. Un aislante cordón de parques protegía la ciudad de la expansión urbana. Un sistema de túneles y pasos subterráneos permitían a los niños ir a cualquier lugar sin cruzar una sola calle. Incluso existía una tienda de alimentos cooperativa para asegurar bajos precios y buena calidad. Greenbelt fue una comunidad planificada y respaldada por el gobierno cuyo objetivo era impulsarla a la empresa privada a construir viviendas para los sectores de bajos ingresos. Roosevelt pidió a la industria de la construcción que pusiera fin a su tasa de desempleo del 8%. Trabajadores de los campamentos de ayuda se volcaron a la construcción de la nueva comunidad. Los hombres con nuevos empleos fueron el símbolo del éxito del Nuevo Trato, como también de Greenbelt. Esta es la imagen a la que el presidente volvería discurso tras discurso. Armados con nuevas visiones sobre un mejor vivir, los norteamericanos hombro con hombro, enfrentando un futuro más brillante. Aunque Greenbelt estaba solo a minutos de la capital, poco contribuyó a solucionar los problemas de los pobres de Washington y de la nación entera. Roosevelt hizo todo lo que pudo para terminar con la depresión. El Nuevo Trato había mejorado las condiciones de algunos de los que vivían en la miseria, pero la depresión misma continuaba. Los años 30 fueron un tiempo de planificación social utópica. La gente perdió la fe en el modo tradicional de hacer las cosas y prestaba oídos a cualquier proposición para superar la crisis. Los industriales y los dirigentes sindicales conversaron entre ellos sobre la lealtad del trabajador norteamericano. Activistas comunistas y oradores sureños ambulantes llenaban el aire con la retórica del cambio. Parecía que, al igual que Roosevelt, cada cual tenía su plan para ayudar al hombre común. Fue el conservador industrial Henry Ford quien creyó que los dueños de industrias eran los que podían poner fin a la depresión y proporcionar al trabajador norteamericano un mayor nivel de vida y mejores medios de sustentación. Ford construyó ciudades-industrias patentadas en el pasado por los distritos de la región de Nueva Inglaterra. Eran comunidades autosuficientes. Las viviendas y las industrias estaban unas al lado de las otras. Había escuelas para los hijos de los trabajadores, terrenos para jardines. Era la participación del sector privado en la vida pública. Grandes empresas actuando con planificación social. Las pequeñas plantas eran de bajo costo y, tal como Ford lo había advertido, impedían la organización de sindicatos en gran escala. Lo que era bueno para Ford lo era también para los Estados Unidos. La ciudad-industria fue una visión del futuro norteamericano con el que Ford estaba profundamente comprometido. La utopía norteamericana levantada sobre la dura roca de la ética puritana. Este es el lugar donde Ford insistía que el pueblo no trabajaba por dinero, sino porque el trabajo en sí mismo es valioso. Fue Ford quien dijo una vez que los sindicatos eran la peor cosa que jamás había golpeado la tierra. Quitan al hombre su independencia. When the strike is declared, they will settle, or they will pay for the expense of the strike. A pesar de los esfuerzos de Ford por hacer feliz a sus trabajadores, existía descontento en la industria automotriz, problemas en las plantas y las fábricas. Las horas de trabajo eran largas y las condiciones malas. Un hombre se levantó para desafiar a Ford y sindicalizar a la industria del automóvil. John L. Lewis, presidente de la Comunidad para la Organización Industrial, CIO. Los intentos de la General Motors para intimidar a los huelguistas incluyeron el uso de la fuerza física, los gases lacrimógenos y la policía. La huelga en la industria automotriz será peleada hasta el final.
Nosotros determinaremos si la negociación colectiva, en el sentido correcto de la palabra, será o no establecida en la industria automotriz. Lewis organizó a la mayor parte de la fuerza laboral en la CIO. Tuvo éxito porque en 1933 se había aprobado una ley que daba a los trabajadores la posibilidad de organizarse. Este no había sido siempre el caso. En 1932, en el condado de Harlan, Kentucky, la Guardia Nacional se había transformado en policía para los trabajadores y en protectores para aquellos que acusaban los piquetes de huelguistas. Tropas federales fueron llevadas también a Alcoa, Tennessee, donde 2 trabajadores resultaron muertos. La acción policial frecuentemente ponía fin a las huelgas. Pero las tácticas sindicalistas sobre huelgas y paros funcionaron en la industria automotriz y las condiciones mejoraron. John Lewis y la CIO forzaron a las principales corporaciones automotrices a negociar pliegos colectivos y a acortar la semana laboral. Las huelgas en la industria del automóvil terminaron en victorias, aunque había muchos trabajadores que no podían ingresar a los grandes sindicatos industriales. Entre esos estaban los cosechadores del sur que, debido a una huelga, fueron expulsados de sus hogares y del trabajo. No pertenecían a ningún sindicato y pagaban sus cuotas con sufrimiento. Era gente como esta y las legiones de desempleados los que desfilaban en Harrisburg, quienes necesitaban a alguien que hablara por ellos. Muchos se acercaron a los políticos en la zona central y a los comunistas de los sectores urbanos. El comunismo intentó fallidamente organizar a las masas en los años 30. El Partido Comunista Norteamericano era mayoritariamente un fenómeno de la clase media urbana. Los seguidores fueron bastantes en Nueva York, al punto que 60,000 se reunieron a escuchar los discursos del 1 de mayo. Más tarde, los comunistas marcharon a la Casa Blanca. En la elección presidencial de 1936, Earl Browder y James Ford obtuvieron una respetable votación. Pero la historia del Partido Comunista de Estados Unidos es una historia de fracasos. Los trabajadores comunistas ayudaron a organizar los sindicatos, pero las masas no se sintieron motivadas por su convulsionada y oscura retórica programática. Esto quedó manifiesto cuando William Foster habló en una concentración realizada en el Madison Square Garden. Camaradas, así como la revolución rusa marchó en el pasado y esos grupos contrarrevolucionarios cayeron en el camino, así pasaremos por encima de esa basura trotskista. Este no era el lenguaje para el pueblo norteamericano. Sin embargo, hubo un hombre que logró un gran número de seguidores con el poder de la oratoria. Hugh Long, el carismático senador de Luisiana. Long fue un orador inspirado cuyo mensaje estaba dirigido al pobre y al desamparado. La misma gente que el Partido Comunista no pudo organizar. Como los vendedores de medicinas que recorrían el país, él tenía 2 botellas de medicina y tocaba el banjo para venderlas. Una de esas botellas llamaba Popalarum alto y la otra Popalarum bajo. Ambas eran buenas, pero diferentes. Él decía que la versión alta era hecha de la parte superior del árbol hacia abajo y que la versión baja se confeccionaba de la parte inferior hacia arriba. La única diferencia que encuentro entre el liderazgo demócrata y el republicano es que uno está flaco de los tobillos hacia arriba y el otro de las orejas hacia abajo.
Long había ayudado a la nominación de Roosevelt en la convención del 32, pero al aumentar su ambición, se puso en contra del presidente y empezó a criticar el nuevo trato y la ley de recuperación nacional. Advertí al Senado de Estados Unidos que la administración Roosevelt estaba cometiendo un serio error con la ley de recuperación nacional. Ellos pidieron al general Johnson que se hiciera cargo de ese nuevo gobierno y empezaron a establecer un código para el hombre de Washington, un código para el presidente, uno para el hombre que estaba aprovechándose, uno para el hombre que estaba fabricando velas. Finalmente confeccionaron 900 códigos, libros de normas que eran más gruesos que un diccionario. Establecieron inspectores a los que hay que informar en la mañana, funcionarios a los que hay que informar en la tarde y supervisores a los que hay que informar en la noche. Crearon todo un mundo empresarial, todo un mundo laboral, un rompecabezas loco, un oscuro nido, una confusión que destruyó las empresas rentables, más allá del nivel en que estábamos al principio. A comienzos de 1934, Long fundó una organización política nacional con la esperanza de que lo llevara a la Casa Blanca. El lema era, compartamos nuestra riqueza. El programa era ilusoriamente persuasivo para los desposeídos. Sácale al rico y dale al pobre. El Señor ha escuchado la plegaria. Él dijo, vengan a mi parrillada. Dijo, vengan a mi fiesta. A los 125 millones de norteamericanos. Pero Morgan, Rockefeller, Mellon y Baru llegaron primero y tomaron el 85% de los alimentos que había en la mesa. Ahora, ¿cómo vamos a alimentar equilibradamente al pueblo? ¿Qué van a hacer Morgan, Baru, Rockefeller y Mellon con toda esa comida? No pueden comérsela. No pueden usar las ropas. No pueden vivir en las casas. Denles un yate. Denles un piloto. Envíenlos a Reno y denles una nueva esposa cuando la deseen. Pero cuando obtengan todo, cuando tengan todo bajo esta tierra de Dios, puedan comer, vestirse y vivir, y sus hijos puedan comer, vestirse y vivir, y los hijos de sus hijos puedan vivir, vestirse y vivir, entonces llamaremos al señor Morgan, al señor Mellon y al señor Rockefeller y les diremos que regresen. Les diremos que devuelvan a la mesa las cosas que tomaron, que dejen algo para que consuma el pueblo norteamericano. Long era querido por la gente de Luisiana. Él fustigó a los privilegiados al tiempo que luchaba por mejorar las condiciones de la gente común. Este reformador populista también fue un malversador. E incluso después de convertirse en senador, debía defenderse de los cargos de corrupción. ¿Qué sucedió al malversador y recaudador durante su permanencia en los cargos de gobernador y senador? Los contratos para caminos, el edificio para el nuevo Capitolio Estatal y otras construcciones que fueron hechas por el Estado con el dinero de los contribuyentes. En 1935, Huey Long se proclamó candidato a la presidencia. La canción de su campaña fue Cada hombre un rey. Antes de las elecciones en este país eran otro popularum altum y popularum bajo. Roosevelt por una parte y Hoover por la otra. Los dos camaradas del desastre. Yo seré candidato a presidente de Estados Unidos por mí mismo. Es un honor que el señor Harry Lake haya venido esta mañana a mi departamento en este hotel. Quiero que conozca mi tema, Cada hombre un rey. Me gustaría que lo tocara para esta gente. Y si le gusta, deseo que le dé a conocer. Every man a king, for you can be a millionaire. That's fine. But there's something belonging to others. There's enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end, every neighbor a friend, with every man a king.
En el curso de un año, Compartamos Nuestra Riqueza llegó a tener más de 27.000 clubes y una lista de correo con cerca de 8 millones de personas. Long rápidamente surgió como un tercer partido amenazando a Roosevelt. El reto fue de corta vida. Long fue baleado por un asesino en septiembre de 1935 y en su funeral recibió honores de Estado. La mano derecha de Long, el ministro Gerald Smith, hizo el panegírico. Este sitio no indica el lugar de descanso de Huey Long. Indica solo la tumba de su cuerpo. Su espíritu no descansará mientras haya hambrientos clamando por su comida. Su espíritu no descansará mientras seres humanos estén desnudos, mientras los sin casa deambulen por esta tierra de abundancia. Gerald Smith intentó mantener la organización política de Long, pero fue fácilmente desplazado por los demócratas de Luisiana, que estaban ansiosos por hacer las paces con Roosevelt. Smith empezó a buscar un candidato. Los primeros años del nuevo trato fueron de demagogos y agitadores. El padre Charles Coughlin, párroco del pequeño pueblo de Royal Oak en Michigan, creó una legión nacional de seguidores, apelando a los temores y prejuicios de su audiencia. Fue conocido como el sacerdote de la radio, y sus servicios, difundidos originalmente en el área de Detroit, llegaban cada semana a unos 10 millones de personas. Como Huey Long, Coughlin había sido primero partidario de Roosevelt y del nuevo trato. Damas y caballeros, este es el día, no obstante toda la oposición existente, en que ustedes permanecerán juntos al hombre que pueda salvar nuestra civilización. Se trata de Roosevelt,